Saludos mis queridos amigos, que Dios me los bendiga y que esta transmisión los encuentre bajo la bendición poderosa de Dios. Quiero compartir una palabra con ustedes a propósito de este tiempo que nos toca vivir en esta semana tan especial. Y quiero ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, versículos 13 y 14, donde se nos narra la historia de dos personajes que la Biblia no nos menciona su nombre, pero la tradición les ha puesto nombres que la verdad no sabemos de dónde los sacaron. Como en muchas otras cosas, se han dado en ponerle nombres a algunos personajes que no los tienen en la Biblia, como los ladrones de la cruz, que incluso decían que había uno bueno y uno malo. No sé de dónde sacan eso, que hay buenos ladrones y malos ladrones. Siempre he considerado que el buen ladrón es aquel que todavía no han agarrado. Es hasta que lo agarran que se dan cuenta que es un mal ladrón. Bueno, dice la Escritura, aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Bueno, lo que iban conversando era lo que ya era un comentario, un vox populi entre la gente, que Jesús había resucitado. Y algo que me encanta de la Biblia es su tendencia a presentar elementos que traen luz sobre ciertos aspectos, pero oscurecen otros que consuelan y confunden. Esta dinámica singular puede verse en acción en el día cuando Jesús es levantado de los muertos, cuando el Evangelio de Lucas dirige su atención al camino de Emaús. Quiero decirte que en la antigüedad los caminos eran bastante peligrosos hacerlos en soledad. Entonces la gente procuraba caminar por lo menos 2 personas. Y entonces encontramos a estos 2 discípulos de Jesús en la mitad de la conversación, y Lucas describe cómo en un estado de confusión después de haber escuchado estos rumores de que Jesús había resucitado, ellos iban caminando por el sendero tratando de procesar los complejos sucesos de los últimos 3 días y las extrañas posibilidades que estos informes les estaban presentando. Porque era extraño, imagínate, era extraño, aún hoy es extraño que alguien resucite. Ahora imagínate en aquel tiempo, como hoy es extraño que te anuncien que alguien resucitó. Aunque ellos no formaban parte del grupo original de los 12, los 12 apóstoles parecían ser lo suficientemente cercanos a ese pequeño círculo como para enterarse de las noticias increíbles de que Jesús estaba vivo. Ahora la historia se pone interesante en el momento en que Lucas vuelve a narrar en el versículo 15 y nos dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, porque esta era una conversación bastante profunda, interesante, y diríamos hasta caliente, dice que Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Como te repito, esto no era extraño que que una persona ajena se acercara a caminar con las personas, porque era común. Es más, se agradecía que alguien más se uniera al grupo, porque caminar a solas era muy peligroso. Entonces Jesús, ya resucitado, interrumpe su conversación, pero ellos no lo reconocen. No se dan cuenta que es Él. Y Lucas atribuye esto a lo que él llama que Jesús no se les reveló. Simplemente camina con ellos este largo camino en incógnito y conversa sobre lo que ellos están pensando. Una conversación como esa, desde Jerusalén hasta Emaús, como dije, 11 kilómetros, era larga. Una conversación larga, ya que una persona camina más o menos esta distancia en unas 2 horas y media. Jesús termina convirtiendo la conversación en una clase larga y completa de las Escrituras. Les explica por qué no deben pensar que están equivocados sobre quién esperaban que fuera Jesús. En algún punto del camino, un destello comenzó a filtrarse por los corazones de estos discípulos. Yo me imagino que él empezó a darles luces sobre lo que les estaba explicando, y ellos como que comenzaron a ver algo, a sospechar algo.
Y de pronto, la revelación sobre la identidad de Jesús ocurre en un abrir y cerrar de ojos y se resume en tan solo 2 versículos breves. Los 3 se sientan, llegan a Emaús, y Jesús hace como que quiere seguir caminando, dice, yo voy más lejos, pero eso lo hace como a propósito. Y ellos le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Ven a comer con nosotros, pasa con nosotros esta noche, quédate acá. Y entonces Jesús se queda y llegan a la mesa, se sientan, y cuando Jesús parte el pan, los ojos dice que se les abrieron a ellos. Obviamente, estaban vedados hasta ese momento de reconocerle, y entonces lo reconocen. Y en ese instante, Jesús desaparece de su vista. Obviamente, era algo que ya Jesús podía hacer. ¿Por qué? Porque ya era el resucitado. Ya él podía y tenía esa capacidad. Jesús desaparece en ese preciso momento, en el momento en que los discípulos lo reconocen. Un dulce, aunque breve consuelo. ¿Sabe? Yo quiero que tú te pongas en ese momento en el que ellos ven que es Jesús. Se alegran tanto, pero tanto de que es verdad que ha resucitado, que en ese mismo momento deciden caminar los 11 kilómetros hacia Jerusalén, de regreso. No les importa que sea de noche cuando los caminos se volvían más peligrosos. Ya no piensan en eso, en lo oscuro que está la noche, sino piensan en la luz que la fe les está dando para regresar. Ahora están felices. Ahora están contentos. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir de esta historia? Miremos a los 2 discípulos. Salen de Jerusalén, están confundidos y decepcionados y caminan cargados con el peso de lo que ellos sienten que es el abandono. Aquel que ellos consideraban su líder, su Mesías, había muerto. Mientras un grupo más numeroso espera confirmar si la resurrección de Jesús es verdad, Jesús primero se revela a los que se sienten solos, desanimados y desesperanzados. Mira qué detalle. Allá están en Jerusalén un grupo. Están reunidos, dice, por miedo a los judíos. Están en una casa, pero acá están estos 2 solos, caminando, desesperanzados, confundidos. Allá va Jesús a buscarlos. Allá camina Él a traerlos de vuelta. Y sin embargo, en cierto modo, Dios sigue ocultándose. Porque Isaías dice en el capítulo 45, verso 15, porque tú eres un Dios que se oculta. Dios muchas veces se mantiene de incógnito. Quizá algunas obras de su gracia solo ocurren en lo secreto. Quizá algunas realidades y heridas nos dejan tan frágiles que si no fuera por el cuidado oculto y paciente de nuestro Señor, cualquier cosa nos aplastaría con una facilidad como se aplasta una hoja seca y nos dejaría siendo el polvo que somos, sin importar cuál sea la razón detrás de ello. Podemos confiar que nuestro Salvador está cerca, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos. Él nos asiste con un cuidado tierno y con una precisión y nos cuida con una paciencia constante que nos ayuda a sanar en lo más profundo. Creo, mis amados, que esta historia nos da una visión de nuestra propia historia. En este pasaje miramos la escena desde la perspectiva de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Conocemos lo que realmente está pasando aun cuando los discípulos no. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos desde donde ya pasó. Que no tenemos el privilegio de esa perspectiva en nuestras vidas, porque cuando nosotros vivimos estas cosas, las estamos viviendo, no las estamos viendo ya desde el futuro. Sí sabemos algo que los discípulos no sabían en ese momento. Los 2 discípulos pensaban que estaban en camino a Emaús, pero en realidad estaban en camino a la mesa. A la mesa de la comunión. Una mesa donde Jesús resucitado alimentó sus corazones hambrientos, sanó sus heridas más profundas y encendió su fe con gran fuerza en el consuelo, desconcertante, pero consuelo al fin de la resurrección. ¿Sabes a dónde los llevó? A sentarse con Él, a tener comunión. ¿Dónde es que nosotros tenemos comunión? En la congregación.
en la reunión de unos con otros. Es ahí a donde Jesús nos lleva. ¿Dónde dice Jesús que Él está? Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Ahí te lleva cuando estás desconsolado, cuando estás desesperanzado. Esa mesa nos espera a nosotros también. ¿Sabes? Hubo un momento en que Jesús se reunió con sus discípulos y dice que lo seguían multitudes. Y comenzó Él a enseñarles algunas cosas. Y un momento en que les dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, etc. Y la gente se asustó porque pensaron que se estaban reuniendo hacia un grupo de caníbales o qué sé yo. Y se empezaron a ir. Y entonces dice que vino uno de ellos, Pedro, y le dijo, Señor, se están yendo, se están yendo. Como mucha gente se preocupa cuando las iglesias, la gente empieza a irse. Y Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿se quieren ir ustedes también? Pero mira la poderosa respuesta de Pedro. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Si las palabras de vida eterna las tienes tú. ¿A dónde iremos? ¿Sabes? Hay un pasaje en la Escritura, en Romanos capítulo 16, donde Pablo saluda a los hermanos en Roma y hace una lista, y me gustaría que lo vieras en tu casa si tienes una Biblia a la mano. Que empieces a leer el capítulo 16 y te vas a dar cuenta cómo Pablo empieza a referirse a cada uno de los hermanos por su nombre. ¿Sabes qué me llama la atención de eso? No que Pablo los conocía por nombre, nada más, que ya es bastante, porque Pablo conocía mucha gente en el Imperio Romano, sino la confianza con que él habla de ellos y la confianza que les tenía para recomendarlos, para hablar de lo que cada uno hacía. Y una cosa interesante, los conocía y ellos lo conocían a él. Entonces, cuando tú estás caminando hacia la congregación, debes preguntarte eso. ¿Te conozco? ¿Me conoces? Porque esa es la clave, mis amados hermanos, de la congregación. Mucha gente piensa que ir el domingo a la iglesia, que congregarse es un asunto de estar con gente. No es solo eso. No es solo eso. Romanos 12 del versículo 3 al 8 dice que no nos consideremos mayores a los demás, sino que pensemos de nosotros con cordura, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y unos de otros en parte. Nosotros debemos pensar que ningún miembro sobrevive solo, aunque te lo creas. Hay gente que piensa esto, piensan que sobreviven solos. No es cierto. El cuerpo sana al cuerpo, como sucedió acá. ¿A dónde los llevó Cristo? Los llevó a la mesa. Y lo que vino después de eso fue que ellos regresaron a la comunión con los hermanos. Regresaron a tener comunión con el grupo donde ellos pertenecían. ¿Por qué? Porque la esperanza les había vuelto, la esperanza, la consolación había llegado. ¿Por qué? Por la presencia de Jesús en sus vidas. Un miembro solo, mis amados, no prospera. Un miembro solo se muere. Una rama sola se seca. Y dice que deja de dar fruto. Un creyente solo deja de crecer saludablemente. ¿Por qué? Porque el estar con otros te desafía a madurar, te desafía a desarrollar tu carácter, te desafía a crecer. Así que hoy mi mensaje es este. Yo no sé qué clase de desesperanza tienes o de decepción has tenido con algunos miembros del cuerpo de Cristo. O yo no sé qué ideas te han metido en la cabeza para no tener comunión con el cuerpo de Cristo. Tú no eres especial, todos somos especiales en el cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos un lugar. Dice, el ojo no puede decirle a la oreja, no te necesito, ni el dedo al pie decirle, no te necesito, porque todos somos miembros unos de los otros, dice el apóstol Pablo. Así que yo te animo a que vuelvas a la comunión con el cuerpo de Cristo y te animes. ¿Sabes por qué? Porque eso que te está doliendo hoy, solo el cuerpo de Cristo te puede sanar.
Vuelve a la comunión. ¿Por qué? Porque es ahí donde Cristo te va a traer la consolación y la esperanza. Quiero animar a aquellos que nunca han abierto su corazón a Cristo y hoy quieren abrir su corazón y decirle: quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida, que lo hagan en este momento. Solamente tienes que decirle: Señor, reconozco que te necesito en mi vida, me arrepiento de mis pecados, ven a mi vida, te necesito ahora. Y el Señor vendrá en tu auxilio. Vamos a orar. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que vengas en auxilio de tus hijos, ahí donde están, Señor, y les bendigas, Padre, manifestándote a sus vidas, revelándote a sus vidas y trayéndoles consolación y esperanza. Y aquellos que hoy se están abriendo a ti en su corazón, Señor, dales el milagro del nuevo nacimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en las diferentes, pueden verlo acá en nuestros comentarios. Y quiero decirles, es mi oración que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios los proteja de todo mal y que sigan perseverando, sigan firmes en la fe y dejen y clamen a Dios que los llene el Espíritu Santo todos los días de su vida. Les amo en Cristo y les mando un gran abrazo en el nombre de Jesús.